en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un saludo para todos y darles la bienvenida a este su espacio En Plena Luz por las ondas de Radio Magis. Seguimos teniendo más invitados y más personas para presentarles a la sociedad, personas que son parte de la sociedad y cuya vida, tanto en lo personal como en lo profesional, son un aporte ya para la sociedad. Normalmente andamos reclamando que el mundo mejore, andamos aspirando por días mejores, pero solamente vamos a poder conseguir mejores días y que el mundo vaya mejor y que la vida vaya mejor cuando primero sepamos valorar lo que tenemos dentro de nuestra sociedad, es decir, a las personas que componen nuestra sociedad, y segundo, cuando les demos la gran oportunidad de que ellos no solo sigan mostrándonos lo que son y lo que tienen, sino apoyando, incentivando y profundizando la vida de cada uno de ellos. El valorar a una persona es también parte de lo que hace nuestro invitado. Nuestro invitado es parte del mundo escénico, del arte, del teatro. Los personajes en un teatro tienen un valor fundamental, pues cumplen un rol determinado dependiendo la obra, y no solamente es repetir líneas, sino que se refleja a través del teatro y del personaje un mensaje que siempre interpela, que siempre analiza y con el cual también nos identificamos. Vamos a conocer, ya les iba diciendo, a una persona que es parte del mundo del teatro. Es actor, también director, ha estado dando talleres. Nos vamos a ir enterando poco a poco respecto a su recorrido. Y yo creo, a priori, antes de iniciar la conversación con él, que vamos a tener una cálida y muy riquísima entrevista, porque el personaje que tenemos acá en nuestro programa lo amerita y del cual, con total seguridad, tenemos muchísimo, pero muchísimo para aprender. Aguárdennos, por favor, al retorno estaremos con Ramiro Mendoza Quisbert. Espérennos. Del amor, al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena, al final del viaje estamos tú y yo intactos, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Radio Maggi, su programa En Plena Luz. Ustedes ya pueden ver en la pantalla, para quienes nos siguen por las redes sociales, ya estamos con Ramiro Mendoza Quisbert. Él es paceño, egresado a la carrera de Comunicación Social. Actualmente está cursando el 5º año de Ciencia Política y Gestión Pública, además de
Ambas carreras las está cursando en la gloriosa Universidad Mayor de San Simón. Ha trabajado como locutor radial y también como periodista en diferentes medios de comunicación en la queridísima ciudad de La Paz. Ramiro, gusto tenerte con nosotros y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Octavio, a todo el equipo. Estoy muy agradecido por como tú dices, los medios digitales y la comunicación en sí está para armar justamente esta comunidad y escucharnos, ¿no? Entre nosotros. Y pues eso, gracias por la presentación. Aclarar que es de la UMSA, de la Universidad Mayor de... Buena la aclaración, ¿no? En la gloriosa y queridísima, entonces le vamos a aumentar también, ¿no? A la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Bueno, Ramiro, el mundo del teatro en tu vida, ¿dónde nace, dónde surge? Porque en realidad no es muy frecuente. Yo sé que mucha gente valora y aprecia mucho el teatro y la actuación, porque solemos ir a eventos en los distintos teatros, también solemos ver por televisión, pero el hecho de que alguien se anime a ser parte del mundo del teatro requiere de verdad que mirar con lupa y saber por qué. ¿Qué pasó en la vida de Ramiro para que Ramiro decida ser parte del mundo del arte del teatro? A ver, recordaremos, yo estaba estudiando comunicación social en la universidad y pues también estudiaba inglés, era una persona muy activa, ¿no? Muy proactiva. Me metía a grupos, iba a charlas, así, etcétera. Pero con el tiempo me doy cuenta de que hago esas actividades como un poquito de escapar de casa. Yo pertenezco a esta generación en la cual los papás tienen que estar todo el día trabajando para poder sustentar a la familia, a la casa, y un poquito los chicos, yo obviamente estaba relegado del ámbito familiar, entonces, aparte de tener problemas familiares o problemas en casa, yo prefería salir para ir a hacer otras cosas, aprender ahí y afortunadamente no he podido llegar a espacios peligrosos o violentos y más bien llegué al teatro. Un día ya finalicé mi instituto de inglés y hablando con una compañera le digo, no sé qué más hacer, no quiero regresar a mi casa, no quiero estar en mi casa, no sé qué puedo hacer ahora. Y ella me dice que podía hacer ballet, podía entrar, hacer danza. Eh, a mí me gusta mucho la danza, es algo que igual hice en el colegio, pero no me llamaba directamente. Entonces me dice que podía intentar hacer teatro y que especialmente ella estaba en un grupo de teatro popular, y en el elenco habían muchas personas que hacían comunicación. Entonces, yo, igual en mi familia, no hay ninguna persona profesional, no hay como algún contacto con el cual pueda ir directamente y ofrecer mi fuerza laboral o mi iniciativa para hacer pasantías o etcétera. Entonces, y en comunicación es algo que siempre tienes que tener apariencia, tienes que tener contactos, un padrino, etcétera, ¿no? Para ese tiempo, que estoy hablando del 2013, ahora creo que sí ha cambiado mucho con la democratización de las redes, pero bueno, en ese tiempo tenía yo esa idea. Así que hago teatro, aparte resuelve este tema familiar y de paso a ver si gente o amigos dentro de los medios, ¿no? Entonces entro y nunca más he salido de eso, nunca más. Desde esa vez que pisé el elenco de teatro, el primer día una amiga que hacía locución radial en una estación me dijo de que le gustaba de inmediatamente la energía o la emoción que yo tenía como persona y me invitó a conducir un programa de locución radial el primer día que yo asistí al teatro. Entonces, todo fue tan casual, digamos, o de coincidencia, que directamente ese mismo año, que era mi primer año de universidad, ya empecé a conducir un programa de música
eh, y pues trabajando ya con más grupo, haciendo familia con el equipo. En ese tiempo estaba con el director Luis Zamorano, que es un actor de teatro popular, tiene muy, básicamente con él empecé acá en la ciudad de La Paz. Así. Y de ahí más grandes historias sobre teatro. Pero, a ver, y para resaltar, porque es importante hacer, recalcar ciertos asuntos. Primero, que cuando pareciera que la vida te juega sucio, cuando la vida te está yendo mal, tienes dos caminos, ¿no? O dejarte vencer o buscar alternativas. Y Ramiro buscó alternativas y al final las encontró y las canalizó. Y le aparecieron las oportunidades. Y bueno, sin duda que Ramiro no las desaprovechó. Entonces yo creo que por ahí va algo muy importante, ¿no? Y creo que, y el hecho que a Ramiro le hayan invitado a conducir un programa por el carisma que él tiene, ya te dice mucho, porque a pesar de lo que pueda pasarte en la vida, si demuestras esa fortaleza y esa entereza, bueno, el hecho de la invitación solamente ratifica la fuerza y el ímpetu que Ramiro le puso en su momento. Y lo segundo que a mí me parece bastante precioso es como dentro de este abanico, dentro de todo lo que se presenta en la vida, saber decidir. Porque al final, Ramiro, has tenido que decidir, ¿no? Es decir, te apareció el teatro y bueno, has decidido y dijiste sí. Te apareció la conducción radial y dijiste sí. Y era de música. Bueno, a propósito, Ramiro, ¿qué tipo de música te gusta? Bueno, a mí me gusta más la música instrumental, guitarra, no mucho algo más como mediático o, o coyuntural, ¿no? Pero para este tiempo era un programa, entonces igual a mí me encantaba porque igual bailo, el tema de divertirse con los amigos, estar en la conducción, así que no, yo estaba feliz y traumado en esos tiempos con Bajo Fianza, con Mm. Ráfaga, presentándolos, había tenido la oportunidad de conocer algunos grupos tropicales de música, igual es un mundo muy interesante. De hecho, ellos tienen muchos contratos, trabajan, quieren entrar a las fraternidades y a conocer mucho su medio. Igual me ha llegado a empatizar mucho con el lado artístico hacia el lado musical, ¿no? Es muy interesante. Y eso es lo que la comunicación te permite, ¿no? Hacer que involucrarte en el mundo artístico de los otros gremios o las otras agrupaciones colectivas. No, y además la capacidad de adaptarse y ser parte del mundo, ¿no? Porque al final el mundo, no solo musicalmente, ¿no? Sino que en todo nos ofrece de todo y creo que es un buen mérito saber vivir, vivir en el mundo, ¿no? Es decir, saber estar en el mundo y respetar a los demás, me parece eso fantástico. Para que sepa nuestra audiencia, Ramiro Mendoza ha iniciado su trayectoria actoral con la dirección, como él mismo nos contaba, del Luis Zamorano Tapia, que, bueno, ha dirigido o fue director del elenco Sol y Luna, ¿no? Y luego de otros talleres de formación, esto en el año 2013. Y aquí viene un dato bien interesante que para nadie es indiferente. Ramiro también ha sido parte del elenco juvenil de Santallazos, bajo la dirección del gran David Santalla. Cuéntanos un poquito esa experiencia, Ramiro. ¿Qué tal estar en Santallazos? Que todo el mundo, todos conocemos Santallazos y por supuesto a David Santalla. Pero ¿qué tal la experiencia de alguien que forma parte del elenco? ¿Cómo llegas ahí? Sí, te cuento que con el primer elenco con el que estuve, con Luis Zamorano, él era un director que promocionaba mucho las habilidades, entonces nos llevaba a castings, nos llevaba a listas para que nosotros también podamos tener nuestra propia fuente de ingreso como actores. Pasa que en mi familia no estaba aceptado el teatro, ya sea por estos estigmas, ¿no? De que no vas a ganar plata, estás haciendo todo el tiempo, etcétera, etcétera, y más, ¿no? Entonces yo empiezo a tener una discusión con mi familia y en una de esas
bien machito yo también, digo, pues me voy de casa y yo hago mis cosas, así. Entonces, salgo y yo tenía la oportunidad de conocer a un integrante de Santallazos y con él le hablo de mi situación y con él logramos alquilar un lugar, un espacio en el cual yo estaba viviendo junto con él. Así que yo estaba un poco preocupado por mi situación económica, académica. Ese tiempo recuerdo que estaba en clases de verano, he tenido que dejar, he trabajado haciendo pizzas en una sala de cine. Y pues yo ya me resigné, ¿no? Y dije, al final, ¿qué voy a hacer? Voy a privilegiar el teatro, voy a privilegiar mi vida académica. Todavía estaba ya en segundo o tercer año, si no me acuerdo. Entonces, en una de esas, este compañero me llama, me dice que vaya a un casting, que puedo jóvenes para armar una obra y ya, dijo que era de pantallazos o nada. Yo voy y el papel era para hacer una obra de teatro sobre los Avengers, entonces estaban buscando a un Iron Man, así que yo voy al casting y más que todo era por el tema de la altura, porque como utilizas traje, pues no se te ve la cara, entonces estaban buscando una persona que entre en el traje, porque el traje llega y la persona que no puede, quien actuaba antes de este personaje, no conozco bien esa historia. Eso, pues me lo con ellos, que son el productor y el director de Santayas, que trabajan con David, entonces es un proyecto juvenil que se está girando en torno a eso. Así que armamos la obra de teatro, ensayamos, se hizo viajes a otros departamentos y después de eso mantengo una relación óptima con el director, quien me dice que puedo pasar clases con David Santalla para ir potenciando mis habilidades y para poder trabajar también al ritmo que don David pide y, y, se merece también trabajar con él. Entonces yo le digo que no tengo dinero, no le puedo pagar, estoy en esta situación, pero de manera paralela ya estaba solucionando un poco este tema con mi familia. Entonces logro yo volver a mi casa, solucionar las cosas con mi familia, empiezo a hablar y decirles de que sí, no es un poco utópico la idea de hacer teatro, pero que no podemos estar al margen de lo que queremos o de nuestros sueños o nuestras metas. Entonces, así hablando muy claro con mi mamá, le dije, quiero hacer y lo voy a hacer y que por favor entienda, pero que no me descuidar mis estudios y que aparte demostrado de que si no tengo el sustento o la familia puedo seguir adelante de manera individual. Entonces mi mamá me apoya y ya el director me dice de que puedo pasar clases de manera gratuita con la condición de que pueda ayudar un poco en la producción, de que pueda estar un poco atento ahí en el equipo. Y de hecho es algo que me ha pasado por segunda vez, porque con el primer elenco me ha pasado mismo. Yo ya no podía pagar las clases de actuación. Entonces a Luisa Morano igual le dije, profe, por favor, no puedo pagar, estoy en esta situación. Y yo trabajaba como asistente de dirección o hacía ayudantía en producción para poder sustentar más o menos o equilibrar el gasto, el, el, hecho de que yo use un ítem. Entonces lo mismo pasa en Santallazos, estoy ahí en el equipo, en el grupo y ayudaba un poco también en las clases, así que ahí poco a poco me he ido inmiscuyendo y debí pasar como tres talleres, tres gestiones con el maestro David Santalla. Hemos tenido la oportunidad de hacer obras de teatro con los talleres y ahí, es ahí ya como llego a Santallazos. Y después, como ya me desvinculé del primer grupo en el que estaba, que era el director que nos contactaba con otras agencias, con Spot, con todo eso, ahí me di cuenta de que estaba ya solo, porque el trabajo no va tanto Santallazos, porque obviamente toda la producción está muy dirigida a las obras de David, ¿no? Entonces, los otros compañeros son los que trabajan con él o están gestionando con él, pero también somos un poco más independientes. Así que tenía que buscarme por mi propia cuenta mi camino.
y empecé a ir a castings, empecé a ir a audiciones, y ahí de manera misteriosa igual uno se pone a pensar, ¿por qué ir a castings si es muy probable de que te rechacen? ¿No? Uno siempre tiene ese miedo o ese estigma, y es que tal vez no van a castings, ¿no? Y de pronto les llega la oportunidad y les sale un proyecto perfecto. Pero en mi caso, más bien fue ir a varios castings. He ido a muchísimos, muchísimos castings y en muchísimos me han rechazado. Y en una de esas veo un afiche en el cual estaban buscando un actor joven, hasta veintitantos años, moreno. Entonces yo veo este afiche y me reflejo en el afiche. Digo, lo que están buscando soy yo. Entonces voy y realizo el casting, eran fotitos aquí, perfil, la, y de pronto me voy. Para mí era como cualquier otro casting, no tenía algo. Cuando me llaman y me dicen de que este casting que había realizado era dirigida por Paolo Agassi, que es uno de los directores conocidos a nivel Bolivia, ¿no? Que ha dirigido Senaquina, Mi Socio. Entonces, ahí es en donde ya empiezo a dejar un poco el teatro, porque ya requería más tiempo estar en el audiovisual. Hacer un de teatro para la actuación en cine ha sido algo que fío para mí, pero ahí ya es donde termino mi ciclo con Santallazos. Y seguimos ratificando, ¿no? Es decir, la capacidad de tomar decisiones en los distintos momentos en los que a uno se le presente. Y claro, justamente nos hace referencia Ramiro a esta en realidad teleserie, ¿no? Sigo siendo el rey, que la ha dirigido Pablo Agassi. Y Ramiro personificaba a Marvin. ¿Todavía recuerdas algo de Marvin, Ramiro? Sí, 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 totalmente. Marvin era un personaje primeramente joven, ¿no? Entonces está con esta idea de conocer el mundo, de emprender, de qué hacer con la vida, un poco perdido, mucho en la dualidad con una cultura jailona, entre comillas, de la zona sur y Ya. una cultura más popular del alto, ¿no? Entonces Marvin se encuentra entre estos dos mundos y su familia es una familia empoderada económicamente. Entonces él mucha inferioridad, pero sí se refleja un tipo de discriminación hacia él porque su pareja era de la zona sur y su suegro no le permitía estar a su hija, a mi pareja, con alguien del alto. Entonces él se encuentra en actos de buscar la aceptación de la familia de su pareja para poder estar con ella, y con la pérdida del hermano mayor que ha migrado a Argentina poder trabajar y no ha tenido un referente masculino en familia porque también su papá había muerto, así que también tenía yo, porque yo no he crecido con mi papá, yo me identifico como popular y es tener la en los medios de comunicación, que igual son medios más privilegiados, o los sectores que económicamente tienen más. Para mí era un conflicto, ¿no? Estar entre uno y lo otro, que para ese tiempo no estaba tan evidenciado como ahora se ha vuelto a destapar el tema de la discriminación o el racismo, pero que había indudablemente. Así que fue una experiencia muy enriquecedora con esto que te decía, primero de pasar del teatro a hacer audiovisual y con un gran director, que creo que es una oportunidad que muy pocos tenemos. Y yo te estoy hablando del 2016, 17, si no me equivoco, que Ya. hemos empezado a grabar la serie, y pero que un año después es que se estrena en ATV, esto por las gestiones de la producción, ¿no? Pero que en ese año en el cual ya estaba el producto, ya estaba toda la teleserie, pero no salía en vivo,
es que he aprovechado esa oportunidad de haber trabajado con Pablo Agassi para meterme más en el teatro, porque con esa experiencia o con ese currículum artístico, digamos, de haber trabajado con David Santalla y de haber trabajado con Pablo Agassi, es muy llamativo para algunos colegas, porque preguntan, wow, este chango tiene algo, ¿no? O este chico tal vez tiene talento, ¿no? Yo no sé si tengo talento, no, lo único que sé es que hago lo que quiero. Entonces, yo me a varios elencos en esa oportunidad y ahí es en donde un poco empiezo a diversificar mi, mis amigos, mis grupos, en donde ya todos son artistas, todos mis amigos son actores, teatreros, que hacen cine, audiovisual, y tan mágica que es la vida que me logra conectarme con muchas personas con la misma visión que yo tengo, de utilizar las artes para empezar a transformar el mundo. Y miren, Ramiro, antes de irnos a la pausa, nos está regalando acá un mensaje de orientación fundamental. Es decir, que las artes no se agotan en sí mismas, sino que son el instrumento para transformar, para cambiar, para llegar a los demás. Y podríamos quedarnos con esta idea, ahora que hemos hecho un poquito el recorrido de la vida de Ramiro, entre sus luchas personales, esfuerzos sociales, contextuales, parte del arte, cómo se ha ido involucrando. Si yo le preguntaba si recordaba al personaje es porque, claro, la iluminación que él tiene en la cabeza es extraordinaria, porque después de todo el recorrido, que luego vamos a seguir viendo, recordar algún personaje ya, y todavía como nos lo dice de manera tan significativa, entonces yo creo que son elementos que nos llegan a todos. Y bueno, al final nos da un remate muy bueno, Ramiro, ¿no? Es decir, que las artes que le encantan, sin lugar a dudas, por cómo nos lo cuenta, además nos demuestra su pasión por la comunicación, por el teatro, pero en realidad es una mirada a lo social. Y si algo estamos mirando en Ramiro, es una persona que huele a pueblo, es decir, que ama a la gente, o sea, que nos ama a nosotros como sociedad, y si hace algo, le está dando un sentido muy importante, y los personajes también. Y bueno, estamos ahorita todavía en la primera parte, acá en la entrevista con Ramiro Mendoza, paceño, actor, comunicador social, además pronto politólogo y gestor público. Bueno, bastante versátil Ramiro, y bueno, del que todavía tenemos que seguir explotando, no solo en esta entrevista, sino afuera especialmente. Espérennos por favor y seguiremos con más detalles de la vida de Ramiro Mendoza para que siga contagiándonos este cariño que se le tiene por nosotros, por la gente, por el pueblo, por nuestra sociedad. Ya volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos con Ramiro Mendoza Quisbert, ya les decía, comunicador social, hizo periodismo, también locutor radial, cientista en lo político, es decir, politólogo, y muy pronto también gestor público. Bueno, pues tenemos a una... Tanto que hablamos de los jóvenes, bueno, pues tenemos un joven demasiado talentoso y cuyo servicio tiene que ver precisamente con lo que él es, esa sensibilidad por los demás. Yo creo que es una de las grandes lecciones que nos está dejando Ramiro hoy día que lo tenemos acá con nosotros.
Bueno, Ramiro, como nos ha ido contando, dentro de, imagínense una vida tan apasionante, tan dinámica, tan movida, tan luchadora. Además, ha trabajado como actor invitado en Teatro 5 Estrellas, en La Caja Negra, Alta Presión, Grietas Teatro, Teatro Realidades, Corporación Quijotadas, Nímesis Teatro. Ha sido parte además de talleres y residencias junto al Teatro Los Andes de Yotala en Sucre, taller Ser y Estar, que ha estado a cargo de Patti García, taller de escenografía por Gonzalo Callejas, hizo también la residencia de actuación en cine y teatro con Diego Aramburo, aquí y residencia de dramaturgia con Laura Derpic, aquí hice un pequeño entre paréntesis, Laura Derpic, se acordarán nuestros oyentes, la hemos tenido también acá en este programa, y qué gusto que podamos entrecruzar los caminos, y bueno, pues refuerza la idea de que Ramiro tiene también un recorrido muy, muy importante, y que tenemos artistas de gran valer en nuestro país. Talleres de formación actoral en cine con Fernando Arce, además ha participado en el segundo Festival de Teatro Enlazando Sueños. Estamos hablando, señores, de que tenemos acá una persona totalmente talentosa, inquieta, pero con mucho sentido social. A ver, Ramiro, dentro de todo esto, o dentro de todo tu mundo del teatro y de la comunicación, por cierto, que coincidirás conmigo, es de las... si bien nos apasiona a muchos la comunicación, pero también recae y tiene mucha responsabilidad, ¿no? Por cada palabra que uno puede emitir o cada contenido que uno pueda mostrar. De todo esto, Ramiro, ¿cuáles crees que han sido, profesionalmente hablando, tus más grandes logros? ¿O qué es aquello que al recordar te trae más gratas emociones y sentimientos, que te encante decirlo, ¿no? Bueno, de todos, este ha sido el más, este también. ¿Cuáles han sido estos grandes logros tuyos, Ramiro? Pues son muchos, además, podríamos decir que son todos, pero ¿con cuáles te quedarías? Wow, qué complicado, porque no tengo, no he tenido la idea o la oportunidad de jerarquizar o pensar en que uno es más que el otro, ¿no? Siempre me he quedado con que todos tienen algo diferente, porque siempre es un proceso el aprender, y de cada uno he aprendido cosas buenas o cosas malas, pero que han sido fundamentales para que yo esté aquí y ahora, ¿no? A ver si haciendo el ejercicio, eh, algo que a mí me ha gustado hacer era, hice un documental sobre qué es ser actor, porque un poquito dentro de las artes escénicas y en la educación hacia el actor se le impone un tipo de método o técnica para ser buen actor, ¿no? Entonces, yo al salir del teatro popular y luego incursionar en el cine o en el audiovisual, he visto que hay una diferencia total. Entonces, hay algo que decía que, entonces, ¿cuál es el trabajo del actor? ¿Qué hace el actor finalmente? Y un día, en la grabación de la serie, Paolo nos llama a set, ¿no? Grabamos una escena, y cuando yo la grabo, eh, Pablo me dice, no, Ramiro, está mal, no se te ve, no se puede apreciar que estás en cámara, me dice. Yo no lo entendía. Y yo empiezo a ponerme mucho más nervioso, ¿no? Porque está el equipo, están los de sonido, los de luces, el director esperando, y aparte era casi el horario de almuerzo, todos teniendo ganas de ir a comer, así estresados, cansados. Y debió ser una escena que debimos repetir como 6 veces. Wow. Y yo estaba muy estresado. Y a uno de mis compañeros actores, a Nano Sandoval, yo le pregunto, ¿qué hago? Y él me dice, jugá, divertite, no hagas nada más. Y yo estaba ahí con la idea de no, que hay que concentrarse, que el objetivo, que el tema de la actuación, el cuerpo, el movimiento, mi intención, así todo bien pensado, calculando, ¿no? Y Nano es músico, él pertenece al grupo El Dúo, no es actor, o por lo menos de formación actor. Y me dice, lánzate así, actúa.
Entonces, tener más compañerismo con él ha hecho de que la escena pueda salir bien, ¿no? Entonces, y esa sería una primera reflexión, ¿no? En donde Paulo me muestra frente al televisor, yo entrando a la escena, y he visto que era una persona sin alma, una persona que no brilla en la pantalla. Entonces ahí me he dado cuenta que de verdad actuar es algo, eh, no sé, mágico, eh, poder plasmar no solamente tu cuerpo, sino esa otra corporalidad del personaje a la pantalla, para la historia o para lo que desea el director, ¿no? Es algo complicado, pero yo me quedo con esa primera experiencia, ¿no? Porque eso me ha roto totalmente mi idea de qué es ser actor o qué es lo que tiene que hacer un actor. Entonces, con el pago que me han hecho por la serie, yo me compré una cámara fotográfica profesional. Gasté casi todo el sueldo en eso, porque tenía la idea de poder documentar mi vida como actor, poder mostrarla o plasmarla, y de paso tenía la oportunidad de entrevistar o conocer a otras personas, y sería una excusa para preguntarles, ¿no? Porque yo era un poco también tímido y acercarme y hablar de cosas tal vez era un poco inapropiado, pero con el hecho de decirles, estoy haciendo un documental, por favor, hacer una entrevista, eh, porque igual me apasiona hacer audiovisual, pasé muchas clases también de producción cinematográfica, de la cine, entonces me gusta mucho he entrevistado a directores de teatro, a profesores de teatro, a investigadores teatrales, y ahí amplié mi abanico de opciones, ver, ¿no? ¿Qué es actor? ¿Cuál es el trabajo del actor finalmente? Y este documental lo presento al concurso de audiovisual que organiza el gobierno municipal de La Paz y sale con un premio de nombramiento especial porque se llamaba Actuando Coñeque, que es ser actor. Entonces era una travesía, por así decirlo, de mi recorrido que lo plasmaba en un documental, y ese es algo que cuando lo veo, me veo a mí, me hace regresar a mis orígenes de búsqueda. Y es por eso que yo no me quedo con lo que aprendo o con lo que he aprendido. Tiempo estoy regresando a cuestionarme y a seguir preguntándome finalmente qué es actuar, qué es ser, qué es la actuación, ¿no? Que son preguntas que para, para enseñar o, o para tratar de investigar no se debería de concluir en una respuesta cerrada, sino cada uno tiene una forma diferente de actuar, y ahí es en donde he llegado al proyecto del teatro para el vivir bien, pero que después seguro lo vamos a hablar, ¿no? Y la tercera, tal vez, es el hecho de haber ido a esta residencia del Teatro Los Andes. Cuando yo finalizo mi educación en comunicación social, mi mamá pues estaba feliz, ¿no? Yo iba a ser el primer profesional de la familia. Claro. Entonces mi mamá me dice, ¿qué quieres? Te regalaré una moto. Y yo le digo, no mami, quiero irme a estudiar teatro, porque la residencia tenía un monto elevado, ¿no? Porque era una residencia internacional, vienen actores de Argentina, de España, casi de toda Europa, de Norteamérica, para venir y conocer al Teatro Los Andes, aquí a Bolivia. Y muchas personas del medio, incluso bolivianos, no conocen tal vez la trayectoria que ha marcado Bolivia en Latinoamérica. Es una gran oportunidad de verla de puro teatro, 24 horas, y aún faltaba, porque aparte de los ejercicios, lo que te enseñaban, podías charlar con compañeros, actores del mundo, y aparte los Andes tiene una biblioteca especializada en teatro. Yo estaba ahí leyendo y tratando de sacar fotos para leer después, que no, esta oportunidad igualmente me marcó, especialmente porque en el día, había un día de descanso en la residencia, y muestran documentales previos de los Andes, y anteriormente lo dirigía César Brie, que ahora está en Argentina.
Él era el anterior director de los Santos. Entonces, estoy viendo este documental, ahí aparece, y él dice algo que a mí igual me marcó. Él dice, las primeras obras de teatro que vas a hacer van a ser una mierda. Es lo que hagas va a ser más mierda, pero va a haber un punto en el que tanta cosa que va a haber algo, ese hacer. Y esa frase me marcó porque en realidad es eso, ¿no? Equivocarse. Hay que equivocarse, intentar, seguir, va a haber algo en el cual puedas decir, es esto lo que quiero hacer, o este es mi camino, o esto es lo que quiero mostrar y transmitir. Y yo creo que me quedaría con esas tres. Bueno, desde ya Ramiro nos está, a los que somos mal público, porque solemos ser mal público con el teatro, ¿no? Es decir, en general, no somos buen público. Somos exigentes, pero a veces somos exigentes a la mala. Y desde ya Ramiro nos está dando unas buenas lecciones. La primera es que el teatro no es solamente para entretener. Entonces a veces vamos nosotros y buscamos contenido solamente para entretenernos. Ojo, que no está mal, hay que entretenerse porque no podemos estresarnos todo el tiempo. Pero lo que dice Ramiro, ¿no? Está de por medio investigación, está por de medio la enseñanza y la transmisión de todas esas emociones. Y, y si hay alguien que sabe de esto es Ramiro, y por eso nos lo está diciendo, y no en teoría, sino en categorías prácticas, es decir, porque pasa. Y bueno, Ramiro ya nos dio el pie a un asunto que para quien les habla es de vital importancia y realmente hemos tenido en uno de los informativos nuestros a Ramiro brevemente, porque él está en un proyecto, ya les digo, para quien les habla, súper interesante y muy importante, que tiene que ver con teatro, el teatro para vivir bien, ¿no? Entonces, y como ya bien nos ha dado el pie Ramiro y ya podemos abordarlo con tranquilidad porque es importante que todos conozcan, vayámonos de lleno. Ramiro, ¿qué es esto del teatro para vivir bien? Bueno, hablando en términos formales, es un proyecto de investigación pedagógica teatral, ¿no? Es una inmersión a cuestionar y a repensar las lógicas con las cuales abordamos el arte escénico, el teatro. Yo empecé a estudiar ciencia política justamente porque es algo que quería desde colegio, pero el destino me llevó a comunicación y hablamos de todo eso. Y cuando logro yo poder estudiar ciencia política, tenía una visión también un poco errónea de qué es lo social, ¿no? ¿Qué es esta idea del estar en constante lucha, del estar ayudando? Y eso ejerce un tipo de presión sobre nuestros cuerpos, porque tal vez no podemos o no somos capaces de sostener esa lucha. Y creo que por eso mucho nos rendimos o nos volvemos chiquitos o nos disminuimos y pensamos que no va a valer la pena, porque por más de que yo grite, denuncie, el mundo no se va a transformar, ¿no? Entonces, no me sentía parte de un discurso, de una lucha, no tenía amigos con los cuales podía compartir todas estas mis ideas. Entonces, yo logro ser auxiliar de docencia en sociología en la universidad y voy estudiando mucho de esta teoría sobre filosofía de la liberación, teología de la liberación, que es justamente un planteamiento teórico que postulan muchos intelectuales en Latinoamérica para repensar la academia, las ciencias y ahora las artes, ¿no? Hay mucho sobre esta investigación. Entonces, cada vez que yo leía el tema de la liberación, el tema de estas teorías, siempre utilizaban una frase que era revolución, que era actuar, era cambiar, y utilizaban mucho la palabra actuar, porque decían que hay que actuar en frente del imperialismo, hay que actuar para afrontar la colonia. Y bueno, mi mentalidad es muy actoral, yo escucho actuar, para mí, a mí me remite a una persona que actúa en el escenario, pero ética, actuar es
una acción política dentro del sistema político, ¿no? O el actor social, ¿no? Sabes que estaba teatro y yo empiezo a imaginar que estos libros son también manual de actuación escénica, artística. Así que estoy investigando más intelectuales bolivianos, ellos Rivera Cusicanqui, Brit Losada, Saavedra y otros. Voy viendo de que igual tienen descolonización, de que el cuestionamiento no parte mucho de imponer leyes o de reestructurar el sistema, sino parte por el individuo, que la no se la debe abarcar con un tema de que se nos ejerce una violencia por la fuerza, ¿no? Que la colonización obviamente antes, sino que ahora es colonización de una manera más pasiva, por así decirlo, entre comillas, porque la colonia está en nosotros, actuamos de manera colonial porque hemos crecido en un mundo globalizado, preferentemente eurocentrista y occidental, y la educación que tenemos repite esos mismos postulados, ¿no? Y eso genera de que nuestros principios de vida o el habitar la vida de cualquier persona se rija por esos mismos principios occidentales, que se basan en principio por el capitalismo, el patriarcado, el consumismo, la depredación de la naturaleza y más opciones, ¿no? Entonces ahí yo empiezo un poco a cuestionarme, después de preguntarme qué es actor, qué es lo que hace un actor, llego a la pregunta, ¿para qué ser actor? ¿Para qué hay que ser actor? Y un poquito dentro de las artes escénicas, dentro del teatro también, un medio de comunicación, hay que romper esta parte del espectáculo, del show, del teatro como espectáculo. Se concibe al actor solamente como un actor que representa o un actor y hace un personaje, ¿no? Eso es evidentemente válido, no tengo ninguna crítica a eso, es una corriente o una escuela, ¿no? Es aceptable. Pero yo un poquito voy viendo de que había muchos conflictos, tema de miniaturas, que siempre conflictos, el artista de su función política, de su función social, qué es lo que verificar dentro de la sociedad si el artista está perdido en su imaginación o en su creatividad, que igual repito, vaya que la sociedad no tiene y pueden hacer germinar su arte, es perfecto, pero en mí no, siempre había una necesidad de hacer algo por los demás o por la sociedad, de generar cambio. Entonces, sigo investigando más, leyendo más y empiezo a estudiar libros, vivir, que es una base teórica dentro de la política de la liberación, dentro de este pensamiento latinoamericano, que refuerza mucho los principios de la cosmovisión andina, ¿no? Entendido en que antes de la colonia, el conocimiento ancestral era el conocimiento que guiaba hacia el modo de vida de las personas que vivían antes de la colonia, ¿no? Pero que entonces hay choques de paradigmas que no permiten una realización plena de nosotros como latinoamericanos o dentro de alguna comunidad ancestral que cualquier persona se pueda identificar. Que en mi caso era más con lo aymara, porque mi abuela era aymara, ella de chiquita, ella cuando yo era chiquito me enseñaba aymara, a mí me gustaba, pero por la educación o la sociedad ha sido relegado, ¿no? Y ahí es en donde yo empiezo a buscar de manera individual mi ancestralidad o mis raíces con la idea de tratar de buscar de dónde es que yo vengo para ver qué es lo que puedo hacer. Así que de manera mágica, cosas, ¿no? El hecho de actuar en la escena
y el hecho de actuar para transformar, para descolonizar, eh, para unidad. Y para mí era lo mismo. Cada vez que yo leía un libro de actuación, hacía transformar, postular, dirigir, y cuando estudiaba los libros de teoría, igual, eran los mismos conceptos, ¿no? Así que voy mezclando estos dos paradigmas, ya es en donde se me surge la idea de hacer un proyecto de actuación para reivindicar estas luchas. Y ahí encuentro a un autor que ha hecho un gran camino en la ciudad del Alba. Él postula la descolonización sobre estas premisas, y voy viendo de que su investigación va mucho en reivindicación de la lucha salteña. Y yo soy de La Paz, que hay que ser un poquito ético, cuáles son los discursos, y que yo desde La Paz, qué es lo que puedo hacer desde la, ¿no? Entonces, veo de que este paradigma del vivir bien permite un diálogo con las diferentes culturas, así que hay una metodología y una pedagogía del vivir bien. Y lo que yo hago es transitar esta pedagogía del vivir bien para poder enseñar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace mucho tiempo existía la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, ¿no? Que él ha hecho una base teórica para poder ver este tema de la opresión en Latinoamérica. Y un artista teatrero utiliza esta base teórica para construir el teatro del oprimido. El teatro del oprimido es igual una estética o una técnica que se construye, pero dentro de esta base teórica también. Entonces, básicamente lo que yo hago es casi lo mismo. Utilizo esta base teórica del paradigma del vivir bien para a través del teatro poder enseñarla. Y finalmente postular de que podemos vivir bien en armonía con estos dos mundos, ¿no? Un poquito refutar lo occidental y también recuperar y repensar cómo es que se pensaba el mundo en general de la cosmovisión andina, ¿no? Y tratar de estudiar la visión andina ya permite ampliar el arte o el concepto teatro, porque hacer teatro desde esta lógica por sí misma ya no llegaría a ser tanto lo occidental, pero que sí permite un diálogo, ¿no? Y en ese camino estoy. Y aquí viene yo creo que es la gran respuesta a la que el mismo Ramiro se planteaba, ¿no? Es decir, ¿para qué estudiar teatro? Y en el para qué, Ramiro, encontrabas esto tan importante, ¿no? Que tiene que ver con la cosmovisión andina, pero no, y como bien nos lo aclara Ramiro, no de manera fanática ni politizada en el mal sentido, sino realmente que para rescatar y valorizar lo que somos como sociedad, es bueno mirar nuestra cultura y esos valores que ancestralmente han ido marcando nuestra vida como sociedad, y que lastimosamente, y aquí sí hay que ser bastante honestos, tal vez algunos pensamientos o mentalidades de corte muy occidental, en lugar de saberse acomodar en estos saberes tan preciosos que tenemos acá en nuestro país, han venido como a pisotear, ¿no? Entonces, se genera una lucha, o sea, generó una lucha innecesaria. Y me parece muy interesante lo que hace Ramiro, y por eso yo les decía que prestemos atención, mucha atención a esto, porque tener como base del teatro una temática o una línea investigativa que va a revalorizar todo lo relativo a la cosmovisión andina, no solamente es muy original, ¿no? Es decir, llevar al teatro, no solo es muy original, sino que además es muy prudente. Yo creo que es muy atinado lo que está haciendo Ramiro, que por cierto, me parece que ya van en la sexta, en la séptima versión, si no estoy equivocado, es decir, llevando adelante este tipo de teatro, y que no es que Ramiro esté ahora ahí solito, abandonado, sino que Ramiro ha logrado no solo reunir gente que pueda respaldarle, ¿no? Sino que
el Fondo Concursable de las Artes y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz están apoyando este proyecto. ¿Cuán difícil ha sido conseguir el apoyo de dos instituciones, Ramiro? Porque tampoco podemos cerrarnos a la realidad de que todos los proyectos es posible canalizarlos. El aparato estatal y a veces ciertas fundaciones son bastante complicadas para apoyar. ¿Qué ha sido lo difícil para Ramiro respecto a conseguir estos dos apoyos, sea del Fondo Concursable de las Artes, el FOCUART, y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? Ujú. Cuando haces algo con amor, con entusiasmo y con mucha fuerza, creo que hasta el mismo proyecto te habla y te dice a dónde estar o hasta dónde puedes ir. Yo afortunadamente con el proyecto no he tenido muchas limitaciones, incluso partiendo desde el hecho de que yo no pensaba hacerlo. Yo no he tenido la idea de hacer esto. De alguna manera la situación o la coyuntura es la que me ha pedido hacerlo. Eh, yo no he estructurado el taller específicamente, yo no he abordado todo esto, sino ha sido una sumatoria de tantas cosas que se han ido acoplando una tras otra. Y el primer taller, más bien, yo no lo hice, lo han organizado un grupo de voluntariado de la Facultad de Medicina, en donde me dicen a mí que les dé un taller de teatro para ser clown, porque ellos van y animan a las personas con... Pero yo no hago clown, es algo que yo no puedo. Pero yo les digo, puedo ayudarles con este tema de la personalidad, del voluntariado, del poder actuar para poder afrontar los desafíos que afronta el ir a un consultorio con personas con cáncer, ¿no? Que es algo muy fuerte. Entonces ellos me dicen que sí, que hagámoslo. Entonces yo ahí voy tanteando unos cuantos ejercicios, dinámicas, igual voy hablándoles un poquito de la teoría. Y así en colectivo es que se ha generado, y yo también me he dado cuenta ahí y en el mismo taller de que es algo que se puede hacer con más personas y se debería. En el mismo taller es que yo me doy cuenta que hace de que estos chicos se vean más animados, estén más despiertos, estén más capacitados para afrontar actorales dentro de la escena, sino actorales dentro de su vida, dentro de la misión que ellos tengan o realizar, ¿no? En este que ellos sea actuar para incidir en los... En... Así que, por otro lado, el grupo de este primer encuentro me retribuye económicamente con algo. Entonces yo también ahí veo la oportunidad de que si es que de última manera yo como actor ya no sirvo o ya no me llaman o no sé, dentro del teatro me gusta y que me apasiona para poder seguir existiendo y viviendo, ¿no? Haciendo teatro. Entonces las otras oportunidades igualmente se hacen por invitación. Me hablan a mí y me dicen, haz un taller o capacitalos o habla con los chicos y hazlo. Y esto lo hago en los talleres, los elencos en los cuales estaba en este tiempo dando. En esa oportunidad era con el Teatro Cine. Así que se dio automáticamente y vinieron personas de la universidad porque, y esto igual un enganche con hay en la universidad un docente que es Carlos Cordero, que es aparte de politólogo, analista, también es teatrero, él es dramaturgo, politólogo, entonces hemos encajado muy bien, hablamos de teatro, hablamos de política, y él invita igual a hacer un taller dentro de la universidad, un teatro para potenciar igual sus habilidades de oratoria, de liderazgo. Y cuando termina este taller, los participantes me dicen, queremos más, queremos aprender más, queremos hacer más. Entonces, con ellos nos vamos a la ella otro taller, luego nos fuimos aquí, hemos armado otro taller, hemos actividades, y así solito se fue dando, y yo ahí
una medida, ¿no? De esa manera autodidacta, el teología, el tema del armado del proceso de enseñanza y aprendizaje, y dentro de esta pedagogía teatral y también una pedagogía. Así que poco a poco iba construyendo y también había una oportunidad del Ministerio de Justicia, lanzó una convocatoria que se llamaba Bolivia Joven, era un concurso de ensayos. Entonces ya yo con todo este conocimiento, con todas estas ideas, logro hacer un ensayo, ¿no? Lo escribo y el ensayo se llamaba Participación Política a través del teatro, era así el nombre, y el ensayo gana junto con otros 15 participantes de toda Bolivia, jóvenes, líderes, y nos logramos reunir, nos juntan, compartimos entre varios jóvenes líderes de diferentes áreas, y ahí también empiezo a decir de que lo que estoy haciendo va por buen camino, o sea, es algo que se está formando por sí solo. Y después ya empiezo a estructurar el taller de manera formal, pero por el requisito de entrar a estos fondos de financiamiento. No es que yo he estructurado el taller y luego lo he implementado incluso de manera independiente, sino que el taller es el que me ha ido jalando en la medida en la que se iba construyendo en estas versiones. En cada versión yo me di cuenta por dónde es que puedo entrar, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que los jóvenes necesitan, qué es lo que necesitamos como colectivo construir, porque algo beneficioso de la pedagogía teatral es que permite la reunión de cuerpos presentes hacia un fin en común, que es lo que deberíamos de igual construir como proyecto boliviano en lo macro, ¿no? Entonces, armando un sistema teórico y bueno, tenemos la oportunidad en La Paz de que hay este financiamiento, ¿no? Que igual se debería de replicar en otros lugares porque no todos los municipios lo tienen, pese a que hay un ítem de financiación hacia la cultura, ¿no? Pero ese es, bueno, otro tema. Entonces, habiendo esta oportunidad aquí en La Paz, hay que tomarla, ¿no? Tienes que tomar las oportunidades, y yo tomo la oportunidad de los fondos. Entonces, los fondos tienen igual unos requisitos, una metodología, y yo los empiezo a llenar, y creo que también tengo la oportunidad de haber estudiado gestión de la carrera de ciencia política, que igual tiene administración pública, gestión, el redactar los proyectos. Entonces, haber tenido esa oportunidad de ver redactar proyectos y traspasarlos a lo cultural ha sido ventajoso para que el mismo proyecto pueda ser beneficiado, ¿no? En mi caso, porque muchos artistas no conocen esta parte más formal, administrativa, ¿no? Y el hecho de haber estudiado a mí gestión pública en parte ha beneficiado al proyecto, y al final dije, pues si se da, bien, y si no, pues no hay otra oportunidad, o si no, cada año hay una versión, así que voy a intentar el próximo año. Y el año pasado se dio, más bien, lo hicimos, pese a los problemas de octubre del año pasado, hemos logrado presentar una obra de teatro en medio de todas las marchas, en medio de todos los problemas, y justamente la obra de teatro era La democracia en escena. Hemos armado Wow. cuadros con dramaturgos paseños, justamente, para que Armando estaban animados. Recuerdo que la universidad y los teatros estaban cerrados por el tema de la convulsión social, y yo doy mi casa para ensayar, ensayaremos, terminaremos. Es algo que como nos decía una voz que quería dar. Así que al final fue muy grato pasar esta experiencia, y al final los chicos me dicen, hay algo en el taller, o hay algo en todo este conocimiento o en esta esencia que les hace cambiar mucho vida, y por sí mismo el teatro, y quien haya hecho el teatro puede confirmar eso. El teatro sí tiene la oportunidad de poder hacer cambiar a la gente, porque le nutre de valores, de empatía,
¿no? Eso, pero como dice un hecho desde la visión nos busca a nosotros mismos desde nuestra identidad regional principalmente, ¿no? Y luego ya una identidad individual como persona para encajar con el colectivo. Yo creo que esta individualización que el capitalismo hace de que nos volvamos egoístas ante la sociedad o ante los otros, pero el teatro está ahí para ayudar y reconceptualizar estas ideas de que sí se puede buscar una individualidad, una identidad propia, y a partir de ello actuar y ejercer una actuación dentro de la sociedad hacia el proyecto o hacia la obra que tú quieras hacer. Por eso yo digo, nuestra vida es un teatro y actuamos en ella todo el tiempo. Ahorita estamos actuando, tú y yo, y estamos interactuando, haciendo un diálogo, hasta incluso dramatúrgico, por así decirlo. Y entonces, en esta nueva oportunidad, el fondo y la alcaldía vuelve a confiar en este proyecto, y a mí ya me confirma, recién, mira, incluso, de que este proyecto puede ir para más, y sería, y yo voy a luchar para que logre expandir. Y aparece otra palabra clave dentro de... En realidad se han vuelto más que una conversación, una tertulia, creo que unas clases magistrales de Ramiro, no solo en cuanto a teatro o al arte, sino en cuanto a lecciones de vida. Y aquí hay algo clave que nos está mostrando Ramiro, proceso. O sea, ir dando los pasos, pero adecuadamente, pero con los ojos bien abiertos. Entonces, si Ramiro nos está mostrando otra cosa que nos refleja su vida, es que es saber respetar los procesos, saber ir dando paso a paso, pero pisando firme, y sin temor de dar el siguiente paso, porque hemos visto lo versátil que es Ramiro, podríamos decir lo loco que es Ramiro y aventurero, pero, y estaríamos totalmente de acuerdo, porque realmente es como que muy revolucionario todo lo que hace, pero se anima, se lanza y lo hace. Imagínense montar teatro en plena convulsión social que hemos vivido el año pasado, y bajo esa temática, entonces, bueno, eso solamente los valientes y los locos, pero como bien dicen, todos los locos tienen de valiente y todos los valientes tienen de loco, así que, y eso le está dando muy buenos resultados a nosotros, es decir, a la sociedad, porque estos talleres, este proyecto de vida, este recorrido, no solo es enriquecer y levantar el nombre de Ramiro Mendoza, si bien sí se construye un nombre, porque no nos cabe duda alguna y por eso valoramos, y por eso también lo tenemos acá, el aporte, ¿no? Es decir, el aporte que él está dando a la sociedad es fundamental. Y me gusta lo que nos dice Ramiro, es decir, la vida es un teatro. Nosotros somos actores. Y qué lindo que aprendamos a situarnos en nuestro rol, en todos los roles que nos toque desempeñar, primero, y segundo, que sepamos que nuestro rol como actores dentro de este gran teatro tiene otros personajes, que no somos únicos ni somos solos. Lindo considerarnos personajes principales, por supuesto, todos somos personajes principales. Y el personaje principal normalmente es el que más aporta. Si todos siguiéramos la línea de vida que nos presenta Ramiro y esa filosofía de vida que él tiene, yo creo que realmente todos podríamos aportar de mejor manera a nuestra sociedad desde donde estamos y desde lo que nos toca vivir. Con Ramiro yo creo que tenemos todavía más temas pendientes para conversar, especialmente por la fineza y por el agudo sentido que él tiene de lo social, de lo político, de lo comunicacional y de todo este fenómeno que es la humanidad misma. Así que si bien lo hemos tenido hoy día, va a ser la primera de muchas conversaciones a las que con seguridad vamos a convocar a Ramiro, de eso que no nos quepa la menor duda. Ramiro, por favor, tu despedida. Muchas gracias por yo estar igual a abrir canales para el proyecto, sino también para mí, pero no de una manera egocéntrica, ¿no? Para yo irme y encontrarme en estas situaciones para crecer y crecer juntos, ¿no? Entonces, me despido simplemente diciendo un poquito de que
refuta mucho el concepto de espacio, tiempo, de vivimos en una sociedad en la cual nuestros cuerpos como individuos ya están muy sometidos incluso por los medios comunicacionales, la política, las instituciones, la religión. Entonces, liberar los cuerpos es un poco la lucha, la que yo reivindico desde mi generación, como yo joven, ¿no? Y el cuerpo de la comunidad está muy alineado con lo de arriba, que es los astros, y con lo de abajo, que es la naturaleza. Entonces, alinear estos tres cuerpos, estos tres mundos en el presente, aquí y ahora, y con nosotros mismos, nos va a permitir mucha más armonía para vivir en plenitud, porque en la cosmovisión andina, actuar y la creación es acorde y en paralelo con la naturaleza, con el orden astronómico del universo. Entonces, no podemos actuar si es que no nos alineamos con lo de arriba y con lo de abajo. Tengan la oportunidad de escuchar esto en el tiempo, tómense un tiempito para después de haber finalizado esta charla del planeta. Así que muchas gracias por la invitación y pues para cualquier pregunta, consulta, acercamiento, yo estoy abierto, porque como digo, yo también estoy creciendo, me estoy encontrando y me estoy viendo también a través de lo público, a través también de abrir el proyecto hacia más personas que tal vez lo necesiten. Y gracias por ayudarme a mí a abrir y expandir el proyecto. Ya les decía hace rato, Ramiro se ha constituido en esta conversación un maestro de vida acá con nosotros y por intermedio de nuestra emisora con todos ustedes que nos están siguiendo. Y quisiera cerrar el programa con esto que dice Ramiro y quiero recalcar. Crecer, pero crecer juntos, para liberarnos, para vivir en libertad y en integridad con todo lo que nos rodea, con lo que está arriba, con lo de abajo, con lo que tenemos adentro. Porque es la mejor manera en la que vamos a desarrollar nuestra vida, así, todos potenciados, como uno y como todos. Quedémonos con esto. Ramiro nos ha regalado muchísimos insumos el día de hoy, y probablemente este de crecer juntos, este de crecer individual, pero colectivamente también, tenga que ser una palabra que nos llegue a todos. La integralidad, lo que está a la derecha, a la izquierda, o sea, somos parte de un todo y eso es lo que nos hace unidos y eso es lo que nos tiene que conducir a la libertad. Creo que es la palabra clave que Ramiro nos ha mostrado a lo largo de la conversación de hoy día, en su vida personal, en su vida profesional, en sus aventuras, en sus logros, en sus caídas, en sus proyectos, en sus aspiraciones, y especialmente en ese sentido de vida que él tiene, ¿no? Es decir, liberar para vivir realmente en libertad, para que seamos plenamente humanos. Ha sido un gusto haberles presentado a todos ustedes una figura tan cálida como es la de Ramiro, y agradecerles por habernos acompañado en esta conversación, que yo sé que si coinciden conmigo, tenemos como para ver muchas veces esta entrevista, puesto que podemos capturar muchos más significados que tengan que ver con nuestra vida personal y con nuestra vida en comunidad. Muchísimas gracias. Este es el espacio En Plena Luz por las ondas de Radio Magis, siempre con la intención de mostrar a la sociedad y a la comunidad cada uno de estos valores que hacen que nuestra sociedad sea cada vez riquísima y de quienes tenemos que aprender si queremos de verdad un buen mundo y un buen vivir. Será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. En plena luz, en plena luz, en plena